La condonación es la manifestación de voluntad del acreedor de eximir del pago adeudado a su deudor y que es aceptado por este último. Se termina la obligación. El Código Civil, en su artículo 1295, establece la extinción de obligación por condonación, que a la letra dice: de cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero. Según Guillermo Cabanela de Torres, condonación es la renuncia gratuita de un crédito, perdón o remisión de una deuda u obligación. Ejemplo número 1. Pedro vendió su carro a Juan acordado en 5 cuotas o partes por un precio de $10,000 americanos. Juan no pudo cancelar la última cuota de $2,000 por motivo de enfermedad. Pedro le perdona la deuda. De esta forma, el comprador goza de la propiedad. Ejemplo número 2. José da en préstamo 3,000 soles a Carlos para que inicie un negocio, pero a Carlos le roban todo el dinero del préstamo. José se entera de este hecho y decide voluntariamente eximir a Carlos del préstamo otorgado. De la norma se entiende que se prueba la condonación en mérito a un contrato de cancelación o documento de condonación de la deuda, firmado ante notario por el acreedor y deudor. En este acto se manifiesta la voluntad del acreedor de renunciar a su derecho de cobrar una deuda de pago a su deudor, es decir, lo libera de una obligación de pago. La manifestación de voluntad del deudor es aceptar, es igual al pago. En la parte última de la norma se establece sin perjuicio del derecho de tercero. Se refiere que es para quien posee un título que reconoce otra obligación. En consecuencia, la aceptación del deudor de la condonación del pago adeudado por su acreedor extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero, es sin la pérdida de otro derecho de obligación de pago reconocido. Requisitos de la condonación: título o documento que pruebe la existencia de una deuda. Se refiere a un pagaré o letra de cambio, con documento privado, minuta, por escritura pública, que existe un reconocimiento voluntario del deudor que tiene una deuda de pago a favor del acreedor. Manifestación de voluntad del acreedor y deudor. Es cuando el acreedor expresa por escrito la voluntad de extinguir una relación jurídica obligacional, es decir, su voluntad es condonar una deuda de pago o renunciar a su derecho de cobrar una deuda que le tiene su deudor. La manifestación de voluntad del deudor es aceptar, es decir, dar el consentimiento al acto jurídico. Documento de condonación de la deuda. Se refiere a un contrato de condonación de deuda. Es cuando el acreedor voluntariamente perdona una deuda y entrega a su deudor el documento original de reconocimiento de deuda. Extinción de una deuda por condonación. El documento de condonación de pago equivale al pago, que es la que demuestra la extinción de la obligación de una deuda de pago. Clases de la condonación. Lo determina la ley, la doctrina José Ignacio Cano Martínez de Velasco y Manresa y Navarro. Son de 3 clases. Primero, la voluntaria. Se desprende del artículo 140 del Código Civil. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Es cuando el acreedor decide voluntariamente extinguir una relación jurídica obligacional con su deudor en virtud de la condonación.
Segundo, total o parcial. La condonación es total cuando se afecta a la totalidad de la deuda, eximiendo al deudor por toda la obligación. La condonación es parcial cuando se afecta a una parte de ella. Según Cano Martínez de Velasco, garantía de crédito, cuando se renuncia parte de un crédito, se extingue la parte del crédito que estaba garantizado y la otra parte no. Según Manresa y Navarro, dentro de la condonación parcial, incluye la condonación de una obligación accesoria, los intereses, la solidaridad. Tercero, la legal. Se desprende del artículo 1297 del Código Civil, que establece hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original en que consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado. Artículo 1299 del Código Civil, que establece la devolución voluntaria de la prenda determina la condonación de la misma, pero no la de la deuda. Respecto a la condonación voluntaria, es la manifestación de la voluntad del acreedor de perdonar una deuda de su deudor y de la otra parte, que es el deudor, de aceptar el perdón de su deuda. Se extingue la relación jurídica obligacional de la deuda de pago. Respecto a la condonación total o parcial, la condonación total emerge cuando el acreedor exime de la totalidad de la obligación de pago a su deudor. En consecuencia, se libera el deudor de su obligación de pagar. La condonación parcial emerge cuando el acreedor extingue una parte de la obligación de pago y no su totalidad. En consecuencia, subsiste una parte de la obligación de pagar. En el supuesto que el acreedor condona la deuda obligacional de pago principal y su interés a su deudor, la consecuencia es la condonación total de la deuda de pago del deudor, es la extinción de la obligación de pago. En el supuesto que el acreedor condona la deuda de los intereses y no la deuda de pago principal a su deudor, la consecuencia subsiste la obligación de pago de la deuda principal por el deudor. Se extingue una parte de la obligación de pago que es los accesorios. Respecto a la condonación legal, se desprende del artículo 1297 del Código Civil, que la condonación se determina cuando el acreedor entrega el documento original que expresa en su contenido la deuda, constituye la extinción de la obligación de la deuda de pago. El deudor prueba el pago con el documento de contrato de condonación de pago o documento de cancelación de pago. Se desprende del artículo 1299 del Código Civil, que es un acto jurídico que a través de la manifestación de la voluntad en forma voluntaria entrega la prenda. Es lo que determina la condonación de la prenda, que deviene su extinción de la obligación prendaria, pero no la de la deuda. Significa que el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación principal de pago de la deuda a su deudor. Efectos de la condonación. La condonación es un acto jurídico que mediante la manifestación de voluntad del acreedor de perdonar la deuda en su totalidad y del deudor de aceptar, se produce el efecto jurídico de la extinción de la obligación de pago adeudado. Si la condonación es parcial, se extingue una parte del crédito. La deuda obligacional subsiste en la parte que no se extinguió. La condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor principal ni la de más garantes. La condonación efectuada a uno de los garantes sin asentimiento de los otros aprovecha a todos, hasta donde alcance la parte del garante en cuyo favor se realizó de conformidad con el artículo 1296 del Código Civil. En la norma se establece el término garantes. Guillermo Cabanela Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental, lo establece que es quien da una garantía en sentido estricto fiador. El mismo autor señala quien constituye una fianza o obligación de responder por otra persona en el caso de que ésta o quiere o no pueda cumplir total o parcialmente,
De la norma se entiende que existe un convenio de condonación de una deuda entre el acreedor y uno de los garantes aceptante, pero no se distingue la obligación de pago a los otros garantes solidarios, ni tampoco al deudor principal. Es decir, subsiste la obligación de pago, se condonó lo accesorio y no lo principal. La última parte de la norma comprende a que un garante solidario aceptante es condonado por el acreedor. Solamente se excluye la cuota de obligación de pago del total de la garantía de la deuda. El beneficio alcanza a los demás garantes sobre la cuota excluida o condonada.